Nélida, buen día, ¿cómo está? Le saluda Rubén Atahuichi. Buen día. Ya. Hola, Nélida. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, yo la recuerdo a Nélida incluso haber ido a Suchaco, allí en el extremo este de Santa Cruz. ¿Cómo está, Nélida? Hemos contactado con usted para hablar de un problema ya todavía no resuelto. Ocurre que el 9 de junio la asambleísta del Movimiento al Socialismo, Muriel Cruz, sufrió una brutal, así se puede calificar, una brutal golpiza de parte de sus detractores. Ella decía, de gente vinculada a Luis Fernando Camacho. Casi la destrozan, la pisotearon, la golpearon, casi le rompen la cara, la cabeza. Llegó en un estado lamentable al hospital. Las cámaras de ese hecho han filmado cada una de las acciones de las mujeres que la golpeaban, de algunos hombres también que eran parte de la escena, pero la policía hasta ahora no logra dar con 4 de sus agresoras. Hay órdenes de aprehensión contra 4 agresoras de Muriel Cruz. Y ella espera, obviamente, reparación judicial y sanción contra estas mujeres, sanción penal, porque no es así nomás que uno puede golpear a una mujer y menos a una autoridad electa. Es un delito el hacerlo, como lo es un delito penal para un civil contra un civil, una civil contra otra civil. ¿En qué anda el proceso? ¿Qué conoce del hecho, asambleísta? Buen día. Buenos días. En este programa, sí, lamentablemente ha sucedido esta violencia hacia nosotras, especialmente hacia nosotras las mujeres asambleístas departamental, para intimidarnos y poder acallarnos, ¿no? Pero bueno, eso no nos hace temer, ¿no? De lo que nosotros como asambleístas departamentales, en especial de oposición, damos a conocer pues algunas irregularidades que está habiendo, ¿no?, en la asamblea departamental. Entonces, por esa razón han tratado de querer intimidarnos ese día, llegando a la violencia. Gracias a Dios no pasó a más crítica la situación, ¿no? Pero sí, una compañera, la que ha sido más agredida, sí tiene secuelas ahora, ¿no? Pero está haciendo su fisioterapia para ver si es que puede volver, ¿no? Si bien físicamente, psicológicamente no va a quedar pues normal como antes, ¿no? Antes de ser violentada. Entonces, sin embargo, nosotros, como sus colegas de ella, hemos dado seguimiento, ¿no? Para que esto tenga un precedente, pues, ¿no? De que no se vuelva a repetir lo que hemos vivido ese día. Entonces hemos ido a la Fiscalía, hemos ido a FELCC para sentar la denuncia, hemos hecho todos los procesos correspondientes y actualmente hemos hecho también ampliación de denuncia, porque si bien han sido detenidos 13 de los que estuvieron ahí presentes colaborando a que las compañeras le peguen, no la maltraten a la compañera, y las otras lo que hacían era no dejar pasar a los otros colegas para defenderla, ¿no? Entonces, ese era su trabajo de ellos, de los 13 que están adentro. Ahora falta con esto que han violentado físicamente directamente a ellas, ¿no? Que son 4. Nosotros hemos ampliado la denuncia contra ellas y ahora lo que se está haciendo es que ya se han dado mandamientos de aprehensión, porque hasta el momento no se la pueden ubicar en sus domicilios. Entonces, solo esperemos de que estas agresoras no se hayan ido fuera del país, ¿no? Porque esa es la aclaración que nos han dado, porque nosotros todos los días damos seguimiento, preguntamos en qué situación está y que por favor dé
del paradero y la puedan detener para que cumplan la sanción correspondiente en base a los hechos que ellos han violentado ese día. Asambleísta, ese día usted se encontraba cerca de la escena. Mire, bueno, en ese momento nosotros estuvimos ahí, en ese mismo lugar donde ha sido amedrentada las hermanas, pero sí tuvimos la oportunidad de poder ingresar. Yo tuve que querer bardear, ¿no? Porque me tocaba sesionar y entonces ya era la hora y yo dije, bueno, esto tengo que estar pues presente en el hemiciclo, entonces yo traté de bardear y bueno, y vi que la reja en ese momento estaba sin candado, entonces agarré, fui, la abrí y entré. No estuve en ese momento, pero sí, este tema de violencia, no solamente este momento lo que se vivió hace 3 días antes de esto, también otro colega ha sido violentado, pero yo sí fui violentada cuando en la primera sesión inaugural de este año 2023, donde tuve también que llegar hasta el hospital. Entonces yo tengo una enfermedad de base y eso ha sido de que ahí me cause una descompensación por las discusiones y que casi hemos llegado a la agresión física con una colega de Creemos, entonces eso hizo a que pueda yo llegar hasta el hospital, ¿no? A internarme hasta poder normalizar. Entonces no es la primera vez, como digo, ya con esto se tiene que tener ya precedente para que esto no vuelva a ocurrir. Asambleísta, ¿por qué? ¿Qué argumentaron? ¿Por qué reaccionaron de esa manera estas mujeres contra Muriel Cruz? ¿Cuál fue el problema? Si tal vez nos puede contar. Bueno, nosotros desde un inicio, más que todo desde un inicio como bancada opositora, nosotros siempre pues damos a conocer algunas irregularidades que están haciendo el Ejecutivo Departamental. Y bueno, siempre veníamos dando a conocer, ¿no? Haciendo, bueno, si no nos escuchaban, ya llegábamos a la denuncia correspondiente, porque hay procesos para llegar hasta ahí, ¿no? Mediante PIE, bueno, si no escuchan nuestro PIE, que son petición de informe escrita, solicitamos peticiones de informe oral, y si no escuchan, ya llevamos otros procesos administrativos, y bueno, si no cumplen ahí, proceso judicial, ¿no? En el caso de la compra de carro bombero, el tema del decretazo que el gobernador no deja que asume su vicegobernador cuando sale, solamente asume, da mediante un decreto a un funcionario y no deja que asuma el vicegobernador tal como está dentro del estatuto departamental. Entonces, desde ese momento ya viene la revancha hacia nosotros como asambleístas opositoras, ¿no? Y justamente en la asamblea inaugural, bueno, la oposición no, el ejecutivo con los asambleístas del oficialismo nos han tratado de linchar, ¿no? Porque supuestamente nosotros somos los culpables de que Camacho esté preso y no es así, pues, ¿no? La población sabe muy bien que no es así. Él ha incumplido algunas normativas cuando no era gobernador todavía, entonces eso es lo que él está cumpliendo ahora, pues, ¿no? Y bueno, ahora resulta de que supuestamente hay revocatoria de asambleístas indígenas, pero eso está de acuerdo a sus usos y costumbres, la revocatoria que se hace. Y bueno, ahora supuestamente que con la posesión del nuevo asambleísta, hablo del pueblo guaraní, supuestamente que con él hacíamos mayoría, los opositores con él, porque él pertenece supuestamente es de la línea del actual gobierno y iba a sumarse a nosotros para poder revocar el mandato a Camacho, ¿no? Pero sin embargo no es así, porque ellos siguen teniendo mayoría y bueno, y aprueban pues todo lo que ellos quieren, ¿no? Entonces nosotros seguimos siendo minoría y bueno, todo, pero más que todo el objetivo central es de poder intimidarnos para que nosotros no sigamos haciendo las denuncias correspondientes en cuanto a las irregularidades que hay. Asambleísta, ¿por qué escogieron a Muriel Cruz
en esta actitud, en esta actuación tan repudiable? ¿Por qué ella fue la víctima? Si nos pudiera contar. En realidad, ella no era la única víctima, había otra colega igual que la quisieron tumbar al piso, pero no se dejó, ¿no? La hermana Susana Vaca. Entonces no era la única, eran dos compañeras que estaban apuntadas, ¿no? Bueno, ellos tendrán sus razones, pero bueno, no puedo decir, yo lo puedo nomás dar así un pantallazo de manera general, ¿no? Ya específicamente por qué ellos no podría decir, pero las acciones que ellos han violentado hacia nosotros, porque no solamente a ellos lo han agredido verbalmente, sino a toditos mis 9 compañeros que tuvieron ahí afuera, ¿no? Pero la que han sido más agredida fue la compañera Susana, que no se dejó hacer caer abajo, y la compañera Muriel. Ahora, asambleísta, si bien digamos ese día podemos entender que el oficialismo a través de estos grupos quiso evitar la posesión del nuevo asambleísta, al final ese trámite se cumplió. ¿En qué situación quedó la posesión del nuevo asambleísta? La posesión del nuevo asambleísta en la primera sesión que él sesionó, que ha sido para elegir la vicepresidencia que le correspondía a la minoría en el directorio de la asamblea, él ha tomado decisiones como su bancada, ¿no? Entonces en ningún momento él se sumó a la bancada del MAS para poder apoyar a nuestro candidato. Entonces, más en cuando él aceptó la propuesta de su bancada de ser el candidato, y él salió como segunda vicepresidencia con el apoyo de la votación de Creemos. Entonces en ningún momento yo digo, en ningún momento lo que ha pasado ese día de que lo han llevado a la compañera Muriel a internarse, en ningún momento se ha cumplido, ¿no? Porque el compañero responde a su bancada, y las decisiones de su bancada con sus aliados, que es de Creemos, ha tomado la decisión, pues, ¿no?, de ser segundo vicepresidente del directorio de la asamblea. Entonces, esto es solamente estrategia, como digo, para intimidarnos, para callarnos, para que no sigamos dando a conocer las irregularidades que hay dentro de la asamblea. Para entender mejor, asambleísta, ¿qué tenía que ocurrir ese día en la asamblea departamental? ¿Qué decía el orden del día? Se cortó la comunicación. Vamos a intentar reponer la comunicación con la asambleísta del Movimiento al Socialismo, Nélida Faldín, quien nos contaba los incidentes que han derivado en esta brutal golpiza contra Muriel Cruz aquel 9 de junio en afueras mismas de la Asamblea Departamental de Santa Cruz. Un grupo de mujeres violentas tumbó a la asambleísta Muriel Cruz, la golpeó en el piso hasta dejarle serias heridas en el rostro, en el vientre y en las piernas. 36 días de impedimento tiene la asambleísta Muriel Cruz. La semana pasada habló con Claudia Benavente, en la que se sorprendía por qué hasta ahora las autoridades policiales no detienen a 3 de sus agresoras. Y el fin de semana supimos de la emisión de órdenes de aprehensión contra 4 agresoras de Muriel Cruz. Hay nombres, pero las autoridades no dan con estas personas. Y queríamos preguntar también a Nélida Faldín si hay alerta migratoria contra estas personas. Nélida nos contaba que se teme que estas personas, las agresoras, puedan escapar o ya se encuentren fuera del país. A ver, vamos a retomar la comunicación por teléfono con Nélida Faldín. Nélida, caramba, se nos fue la comunicación, pero la tecnología nos permite comunicarnos por teléfono. A ver, nos estaba contando Nélida sobre el orden del día de esa jornada. ¿Qué tenía que debatirse, discutirse, considerarse en la asamblea departamental? ¿Por qué hubo este conflicto que terminó en violencia brutal contra Muriel Cruz? Bueno, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, de lo que estoy diciendo, estaba diciendo de que eso no es un tema de lo que estaba sucediendo en ese momento, sino que eso ya viene arrastrando de muchas sesiones
que siempre han actuado de forma violenta para intimidarnos y acallarnos con todas las cosas, pero específicamente ese día han convocado a sus militantes para venir a defender la no posesión del asambleísta del pueblo guaraní. O sea, ellos no querían que se lleven a cabo la posesión porque supuestamente él responde al actual partido de gobierno y que supuestamente se iba a llevar a cabo la revocatoria del actual gobernador que nos está gobernando desde Chonchocoro. Entonces ese es el eslogan que ellos mandaron decir a sus militantes para venir a agredirnos, ¿no? Pero ustedes saben, los militantes, ellos estaban ahí, claro, haciendo su marcha pacífica, pero habían otros que estaban contratados para agredirnos físicamente y eso se notó claro en el video, ¿no? Ya lo han ido organizando bien, lo han planificado bien, ¿no? Entonces, el otro tema es que el por qué no se quería llevar en adelante también la posesión del asambleísta, porque supuestamente el anterior asambleísta ha interpuesto una demanda, ¿no?, de amparo al tribunal electoral. Entonces él con ayuda de los otros, entonces han querido de que no se lleve a cabo la sesión, no se posesione el asambleísta hasta que el tribunal electoral dé su veredicto, ¿no?, sobre el amparo que ellos estaban solicitando de la no revocatoria, ¿no? Entonces, sin embargo, la verdad que los órganos del Estado, pues ellos obedecen a la decisión del pueblo. Entonces la revocatoria del anterior asambleísta ha sido mediante una asamblea, ¿no? Y la elección del nuevo asambleísta también ha sido una asamblea, y los órganos solamente lo que hacen es respetar esa decisión que han tomado en su pueblo, ¿no? Entonces, pero ahí aprovecharon, ¿no?, para poder también desquitarse con todo lo que nosotros como asambleístas venimos denunciando, ¿no? Entonces esto venía así arrastrando de mucho tiempo y llegó este momento. Entonces han tratado también lo han hecho ya de manera más violenta, ¿no? Asambleísta, ¿de qué asambleísta estamos hablando? ¿De quién? Estamos hablando del asambleísta del pueblo guaraní. ¿Qué se llama? Se llama el Ronald Andrés. Ronald Andrés. Sí. Ya. Ahora, yo le preguntaba hace rato si finalmente Ronald Andrés asumió su curul en la Asamblea Departamental. Sí, la verdad, durante esa posesión, lo que hemos logrado ingresar antes del suceso que ha sucedido, sí, el presidente de la Asamblea, al ver la gravedad que han hecho, ¿no?, y bueno, tuvo que convocar nomás asamblea virtual, ¿no? Y bueno, una vez instalada la asamblea de manera virtual con los presentes que estábamos, nosotros éramos dos del MAS, uno de ASIC, uno de la bancada indígena y tres de la bancada de Cremo. Entonces logramos que se lleven adelante esa sesión porque el presidente, al ver la gravedad, lo que estaba sucediendo afuera, también él dijo la sesión en ese momento se hace de manera virtual, pero recién actuó, y eso también vamos a tener que llegar hasta esclarecer ese punto, por qué recién tomó la decisión de llevarlo de manera virtual en ese momento y no así por lo menos 3 horas antes como estipula el reglamento, ¿no? Entonces eso también hay culpables en ese sentido. Entonces, pero se logró que el hermano del pueblo guaraní sea posesionado ese día mismo que violentaron a las hermanas. Ahora, ¿cuál es la paridad, cuál es la proporcionalidad de votos en oficialismo y oposición en la Asamblea Departamental? Si nos puede recordar, asambleísta, ¿cuántos tiene Creemos, cuántos tiene ASIP, cuántos tiene el MAS? Bueno, el MAS tiene como minoría, ¿no? O como oposición tiene 11 asambleístas. El de Creemos tiene 11 también. La bancada de pueblos indígenas tiene 5 y la bancada de ASIC tiene 1. En total conforma la Asamblea Departamental por 27 asambleístas y 4 bancadas. En lo cual
la bancada de Creemos se ha aliado en las decisiones, en las tomas de decisiones con la bancada indígena, que son 5 más uno de ASIC, que son 6. 6 más 11 son 16. Entonces, la bancada de Creemos es el que tiene mayoría, ¿no? Claro, Con ¿no? alianza de ASIC y de los pueblos indígenas, y nosotros quedamos como minoría con 11 votación. Entonces no había riesgo de que en algún momento se pudiera pensar en el revocatorio en la asamblea departamental o en alguna sanción contra Camacho. No hay riesgo, no hay riesgo. Entonces eso es simplemente su estrategia de ellos nomás de volver a la violencia. No quieren volver a ser como el 2019, pero el 2019 fue a nivel nacional, ¿no? Pero de ahí quieren comenzar, ¿no? Pero sin embargo no, así revoquen, así se vengan 2 o 3 asambleístas de pueblos indígenas de nosotros, no tenemos mayoría. Entonces, pero es difícil, ¿no? Porque la bancada indígena, al que es revocado y al que viene, no se va a diluir de la bancada, pues él va a tomar decisión como bancada indígena. Y la mayoría de la bancada indígena apoya la gestión de Camacho, entonces es difícil, ¿no? De que nosotros podamos ni soñar siquiera de que algún día la bancada del MAS pueda tener mayoría en la Asamblea Departamental.